En esta nueva clase vamos a desarrollar dos problemas que comparten el mismo sistema de movimiento curvo que se asemeja perfectamente a un péndulo plano. Nuevamente nos valdremos del uso de coordenadas no rectangulares, normal y tangencial. Recuerden que si al final de la clase les resulta útil, comenten, den like y suscríbanse porque habrán desarrollos nuevos en ingeniería todos los días. Vamos con el ejercicio. En el caso 60 del capítulo 13 del Hibbeler, se nos dice que en el instante en que θ vale 60 grados, el centro de masa G del niño tiene una rapidez hacia abajo de 15 pies por segundo. Determine la razón de cambio de su incremento y la tensión en cada una de las dos cuerdas del columpio en ese instante. El niño tiene un peso de 60 libras. Desprecie el tamaño del niño y la masa del asiento y de las cuerdas. Bien, primero vamos a traducir lo que nos dice el ítem. Vean que se nos está solicitando la razón de cambio de incremento de su velocidad. Es decir, se nos solicita una aceleración, pero nosotros sabemos que en este tipo de movimiento hay dos términos. Uno tangencial y otro normal. De esta manera hay que definir cuál es esa aceleración que se nos solicita. Vean que del desplazamiento curvo podemos definir dos coordenadas. Tendremos una dirección que es tangente a la curva y perpendicularmente se elige el eje normal que va directamente desde la periferia hacia el centro de curvatura. En el eje normal vamos a tener una cantidad de aceleración que hace posible que la partícula se pueda desplazar en el movimiento curvo, mientras que en el eje tangencial vamos a tener una aceleración que nos va a indicar cuánto va cambiando la rapidez en cada uno de los puntos de la trayectoria circular. De esta manera, la cantidad que se nos solicita primero es dicha aceleración tangencial, pues esta representa la razón de cambio del incremento de la velocidad. Dicho esto, creemos el diagrama de cuerpo libre del niño. Aislamos la partícula, sabemos que posee un peso que actúa en su centro de gravedad y el cual denomino como W, y las dos cuerdas del columpio generan una tensión cada una, por lo tanto el término tiene que ser de 2 veces la tensión. Vean que como el ángulo está dado con la horizontal, ello implica que la tensión tiene esa misma inclinación. Ahora veamos el diagrama cinético. Aislamos la partícula de nuevo, sabemos que como va en trayectoria curvilínea, participa la aceleración normal. Por lo tanto, tenemos un término inercial de masa por aceleración normal. Asimismo, tangencialmente se va a desarrollar una aceleración. Entonces, hagamos el estudio de fuerzas para buscar determinar dicha aceleración. Observen que la fuerza tensiva se alinea perfectamente con la dirección normal del movimiento, pero el peso por ahora no lo tenemos alineado ni a la componente tangencial ni a la normal. Entonces vean lo que podemos hacer con estos casos de péndulos. Similar a lo que hago en planos inclinados que expreso el peso con dos componentes, vamos a transformar esta cantidad en un vector paralelo al eje tangencial, lo que titularemos como la componente T del peso. Asimismo surge otra componente que va alineada con la dirección normal y que denominamos WN. Vean que así todas las fuerzas ya están alineadas con el sistema de referencia estándar. La observación importante es que cuando el ángulo está definido en términos de la horizontal, la componente tangencial del peso sería la magnitud multiplicada por el coseno del ángulo de inclinación, mientras que la componente normal va a ser el peso por el seno del ángulo. Si a ustedes les dan el ángulo con la vertical, deben utilizar las relaciones trigonométricas al revés, es decir, la tangencial sería el seno de alfa y la normal el coseno de alfa. Dicho esto, voy a iniciar estableciendo suma de fuerzas en el eje tangencial, donde tiene que ser equivalente a masa por aceleración. Fuerzas en la dirección tangencial al movimiento serán positivas. Vean que solo tenemos la componente W sub T del peso igualado a masa
por aceleración. Voy a expresar la componente tangencial como el peso por el coseno, es decir, masa por gravedad, coseno del ángulo con la horizontal. Cancelamos masa y obtenemos que la aceleración tangencial es un término o múltiplo de la aceleración debida a la gravedad, y sustituyendo en el sistema de pie sería 32,2 y el ángulo en ese momento vale 60 grados. Como resultado obtendrán una magnitud de aceleración tangencial en ese punto de 16,1 pies por segundo al cuadrado. Ahora, otra información que se nos solicita es el valor de la tensión en cada una de las cuerdas, de modo que simplemente aplicamos segunda ley de Newton en el otro eje. Fuerzas que vayan hacia el centro de curvatura son positivas. Entonces aplicamos 2 veces la tensión, le restamos la componente normal del peso e igualamos a masa por aceleración. Voy a despejar acá primero 2 veces T. Vean que el peso normal pasaría a sumar. Entonces vayamos haciendo otras sustituciones también de una vez. Vean que el término inercial que se mantiene a la derecha posee una masa, lo cual lo podemos expresar como el peso entre la gravedad. Asimismo, la aceleración normal es la velocidad instantánea en ese punto al cuadrado entre el radio de curvatura. Y si estamos pasando a sumar el término de peso normal, tiene que ser la magnitud del peso por el seno del ángulo de inclinación. Ya entonces puedo enviar este 2 a dividir, pero vamos a sacar un peso a factor común, de modo que nos quedaría como un medio del peso multiplicado por la rapidez al cuadrado entre ρg más el seno del ángulo de inclinación. Sustituyendo términos, tendríamos un medio por 60 libras por 10 pies de radio por 32,2 pies por segundo al cuadrado de gravedad, 15 pies por segundo de rapidez y un ángulo de 60. Calculando obtienen una tensión de 46,9 libras. Con ello está finalizado el ejercicio 60 del capítulo 13. Veamos ahora cómo, considerando el mismo sistema, pero variando las instrucciones, el algoritmo de solución cambia radicalmente. Ahora el caso 61 nos dice que en el instante en que cita vale 60 grados, el centro de masa G del niño está momentáneamente en reposo. Determine su rapidez y la tensión en cada una de las 2 cuerdas del columpio, cuando cita es de 90 grados. El niño tiene un peso de 60 libras. Desprecie el tamaño del niño y la masa del asiento y de las cuerdas. Bien, entonces nos va a interesar la rapidez cuando el ángulo de inclinación con la normal sea de 90 grados. Es decir, la cuerda se encuentra perfectamente en posición vertical. Vean que ese desplazamiento nuevamente es curvilíneo. Nosotros sabemos que en ese punto la rapidez de la partícula va a ser tangencial a la trayectoria. Lo que sucede acá es que en cada una de las posiciones del desplazamiento, la aceleración va a ir variando, es decir, no estamos ante aceleración constante. Así que para determinar esta velocidad tendremos que integrar un estudio de cinemática. Sin embargo, antes de hacer ello, voy a tomar una posición arbitraria cualquiera de la trayectoria y vamos a estudiar cuáles son las fuerzas que se están aplicando con el fin de extraer cantidades que se puedan relacionar a la velocidad tangencial. Entonces aislamos la partícula, dibujamos el vector de peso, trazamos la tensión, la cual en todo momento estará a un ángulo θ con la horizontal, y definimos las coordenadas del movimiento. Tendremos una dirección tangencial y una dirección normal que va hacia el centro de curvatura. Ahora generemos el diagrama cinético para ver las componentes de aceleración. Aislamos la partícula, como en esa trayectoria está en desplazamiento curvo, habrá una aceleración en dirección al centro de curvatura, por lo tanto tenemos término inercial de masa por aceleración normal. Y perpendicularmente en cada uno de los puntos la velocidad va variando, por lo tanto hay aceleración tangencial. Vean que nuevamente la tensión sí está alineada con el eje normal, pero el peso no. Entonces recuerden que podemos transformar esa cantidad en una componente tangencial W sub T y una componente normal W sub N. Voy a ejecutar en este caso primero sumatoria de fuerzas en el eje tangencial.
las cantidades en la dirección tangente serán positivas, entonces solo tenemos la componente W sub t igualado a masa por aceleración. Vean que esta componente, como ya les dije, cuando el ángulo del péndulo está definido con la horizontal, corresponde al peso, que lo expresaré como mg, multiplicado por el coseno del ángulo de inclinación, igual a masa por aceleración. Se cancela la masa y entonces hemos obtenido una función de aceleración tangencial en términos del ángulo de inclinación, es decir, una función de a sub t en términos de zeta. Esta función nos valida la hipótesis. En cada uno de los puntos, en términos del ángulo de inclinación, así será la aceleración tangencial. Entonces pasemos al estudio cinemático para verificar relaciones que nos permitan determinar esa rapidez. Entonces titulamos Estudio de cinemática. Veamos la información que disponemos. Primero, la posición desde la que sale la partícula es un ángulo de 60 grados. Aquí en este punto la rapidez vale 0. Estamos evaluando una posición final cuando el ángulo sea de 90 grados y en ese punto desconocemos la rapidez. Contamos con una función de aceleración que es equivalente a la gravedad por el coseno del ángulo. De esta forma vean que necesitamos generar una ecuación que relacione la posición angular con la aceleración con la rapidez. Directamente no tenemos una formulación que involucre esas cantidades. Hay que desarrollarla y para ello voy a partir de una relación que involucra la posición en una trayectoria dada, sea lineal o curva, la aceleración y la rapidez. Dicha relación establece que la aceleración es equivalente a la velocidad por la derivada de la velocidad con respecto a la posición. Vean que si enviamos el diferencial de posición a multiplicar, obtenemos una ecuación diferencial y la podemos expresar equivalentemente como v de v igual a la aceleración ds. Como les he dicho, ya tenemos las variables integradas de velocidad y aceleración, pero ahora necesitamos expresar la coordenada de desplazamiento curvo en términos de la coordenada de desplazamiento angular. Entonces me voy a valer de postulados geométricos que me permiten hacer esa relación. Vean acá en el sistema macroscópico lo que sucede. El desplazamiento curvo se ve representado por un cambio de posición angular delta zeta. Asimismo, la longitud del arco descrito macroscópicamente se puede expresar como delta S y todo ello se da con un radio constante de 10 pies en este caso. Ya a nivel infinitesimal, si tomamos un segmento de esa trayectoria que tenga un espesor diferencial ds, vamos a ver que se describe un cambio en la posición angular que también es diferencial y el cual podemos denominar como d zeta. El radio de curvatura sigue siendo el mismo y tenemos la longitud de arco diferencial. Vean que acá en la relación macroscópica la longitud de arco delta S está dada por el radio por el desplazamiento angular. Y para términos diferenciales es lo mismo. El arco diferencial es el radio por el desplazamiento angular. Y con ello ya tenemos expresado el diferencial de posición en términos del ángulo. Así que ya podemos sustituir en nuestra ecuación diferencial. Obtenemos v de v, la aceleración que corresponde al término de gravedad por el coseno de zeta y el diferencial de posición que es ρ de zeta. Ya podemos integrar a ambos lados. Vean que para definir los límites de integración es muy sencillo. La partícula salió desde el reposo y llega hasta una rapidez v, mientras que la coordenada angular evoluciona desde zeta sub 0 hasta zeta, valores que ya son conocidos. Resolviendo la ecuación diferencial, recuerden que la integración del lado izquierdo
simplemente sería v cuadrado entre 2. No es necesario evaluar el 0 porque se anularía ese término. Vean que acá del lado derecho la constante g rho sale y tendríamos la integral del coseno de zeta, lo cual simplemente es sen de zeta. Colocamos los límites de integración y ya podemos ir despejando la rapidez. Vean que el 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. Y para expresar esta evaluación podemos poner un paréntesis. Primero evaluar el límite superior que es zeta y restar la evaluación del límite inferior que es zeta sub 0. Lo siguiente es eliminar el cuadrado. Ello lo logramos con la raíz. Y vean que con esta expresión ya tenemos una función de la rapidez desde cualquier ángulo de salida hasta cualquier ángulo de llegada. Si sustituimos los términos, tendríamos 2 veces la gravedad de 32,2 por un radio de 10 pies por el seno de 90, que es la posición angular final, menos la posición angular inicial, que es de 60, raíz cuadrada. Ello como resultado nos da un valor de 9,289 pies por segundo. Con ello está lista la rapidez al llegar a la posición vertical mostrada. Ahora necesitamos calcular la tensión. Para definir este valor tendremos que crear un diagrama de cuerpo libre en la posición de interés. Entonces titulamos diagrama de cuerpo libre para la posición de zeta 90 grados. Aislamos la partícula, actúa el peso, W, tenemos la tensión, que son 2 cables, por lo tanto 2T, y dibujamos el diagrama cinético. Recordemos que aunque esté en esa posición horizontal, el cuerpo sigue experimentando un desplazamiento curvo. De este modo, vamos a tener un término inercial hacia el centro de curvatura y otro término de aceleración tangencial. Vean que ustedes pueden haber definido un sistema cartesiano o un sistema en términos de la coordenada normal y tangencial. Esta versatilidad del sistema no rectangular permite evaluar múltiples situaciones del movimiento curvo. Así que aplicando segunda ley de Newton en el eje normal, las fuerzas hacia el centro de curvatura son positivas. Entonces tendríamos 2 veces la tensión, se le resta el peso e igualamos a masa por la velocidad instantánea en ese punto entre el radio de curvatura. Vean que entonces el término de 2 veces la tensión es equivalente a la masa por la aceleración centrípeta más el peso. Vean que directamente podemos ir despejando T. El 2 pasaría a dividir. La masa la podemos expresar como el peso entre la gravedad. Entonces aquí un peso puede salir a factor común. Y aquí dentro del paréntesis nos quedaría la rapidez al cuadrado y la gravedad por el radio, sumado a 1 porque extrajimos la W. Sustituyendo los valores sería un medio por las 60 libras de peso por 32,2 por 10 en el denominador, la rapidez que nos dio en el cálculo anterior, que era 9,289 al cuadrado más 1. Y como resultado obtenemos una tensión de 38 libras. Y con este análisis y desarrollo el ejercicio está finalizado. Comenten, den like y suscríbanse y nos vemos en la siguiente clase de cinética de partículas. Gracias por su atención.